Masejet Sanedrin Daf Pejet Amudalef 88a, 11 líneas de abajo para arriba. Dice la Gemara, Shelosha Bate Dinim Vejule. Amar Rav Kahana. Hu Omer mi pia Shemua, Vehen Omerim mi pia Shemua. Eno neerag, Hu Omer Kahu Beenai, Vehen Omerim Kahu Beenenu. Eno neerag, Vejol Shikenu Omer mi pia Shemua, Vehen Omerim Kahu Beenenu. Eno neerag, Achiomar Kahu Beenai, Vehen Omerim mi pia Shemua. Teida, Sharelo Argueta, Kaviab el Malal El. רבי אלעזר אומר, אפילו הוא אומר מפי השמועה והן אומרים כך הוא בעינינו נהרג כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. אם תאמר מפני מה לא הרגו את הכבאים למעלה על אל, מפני שלא הורה הלכה למעשה. Estuvimos hablando en la clase anterior sobre un zaken mamre. ¿Qué es un zaken mamre? Recordemos, un anciano, un jajam, un sabio que discute y se revela en contra la palabra, la opinión, la decisión de la Gran Corte, del Bet Adin Hagadol de Sanedrín. Viene Rav Kahana, o bien mejor dicho, viene la Gemara y nos trae una discusión al respecto. Rav Kahana opina que en un caso que el Zaken, que el Jajam, que este sabio que se revela, dice su opinión a base de algo que escuchó de sus maestros, que recibió de sus maestros, mi pia Shemua, y el Bet Adin Hagadol dice la otra opinión, también a base de lo que escuchó y recibió de sus maestros, ahí al Zaken Mamre no tiene pena de muerte, muy bien, no tiene Henek. Igualmente, si el Zaken, el anciano, el Jajam, dice su opinión, no porque la recibió de sus maestros, sino porque así le parece según su opinión, ¿sí? Así le parece según su cabeza. Kahu Beenai. Y también el Bedín dice su opinión, no porque recibieron de sus maestros, sino porque así les parece. También en este caso no le damos pena de muerte al Zaken Mamre, ¿sí? Kol Shiken, cuanto y más. En un caso que el Zaken dice su opinión a base de que recibió algo de sus maestros, y el Bedín dice su opinión a base propia, a base de sus propios conocimientos, ¿sí? En todos estos casos, en Onerag. ¿Cuándo no hay pena de muerte? ¿Cuándo hay pena de muerte para un Zaken Mamre? Únicamente, dice Rav Kahana, en el caso que el Zaken dice su opinión a base de que Kahu Beenai, así me parece a mí, según mi cabeza, según mi visión, y el Bedín dice, no, la opinión es diferente, ¿a base de qué? De que ellos recibieron de sus maestros. Aquí, ya que el Sanedrín está diciendo su opinión a base, a fuente de algo mucho más importante y mucho más contundente que el Zaken, ahí es cuando decimos que como el Zaken sigue revelándose, pena de muerte. Pero si ambos dicen, tienen la misma base, o que el Zaken tiene una mejor base, una mejor fuente, no hay pena de muerte. Así opina ¿quién? Rav Kahana. Y Rav Kahana trae una prueba para él. ¿Cuál es la prueba? Akavia ben Mahalalel. Akavia ben Mahalalel discutió con los Jajamim de Lishkat HaGazit, con el Sanedrín, en 4 cosas. No vamos a entrar en detalles, pero en 4 cosas, ¿sí? Como está escrito en Masejet Eduyot, Perek Hei Mishnah Vav. Y aún así, no lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataron? Aparentemente, porque él discutió a base de ¿qué? De lo que recibió de sus maestros. Lo mejor que puede hacer es que el Bedín también discuta a base, la opinión de los Jajamim de Lishkat HaGazit de la base también de los maestros, es igual. Entonces no hay pena de muerte. Esa es la prueba de ¿quién? De Rav Kahana. Y esa es la opinión de Rav Kahana. Sin embargo, viene Rabbi Elazar y dice, no señor. También si el Zaken, ¿sí? El sabio, dice su opinión a base de ¿qué? Mi pia Shemua, de sus maestros que recibió. Y el Bedín dice su opinión a base de ¿qué? Kahu Beenenu, así nos parece, le decimos al Zaken que tiene pena de muerte. Aunque su opinión está basada, del Zaken, algo más contundente. Aún así, decimos pena de muerte, ¿por qué? Por una razón especial. Que de Shelo Irbu Machlokot Be Israel. Para que no se fomenten y no se aumenten las discusiones en Israel. Sino que siempre hagan de lo que salga Minam Makom Ahu Asher Yibhar Hashem, de lo que salga de Lishkat HaGazit, del Bet HaMikdash, que es donde se queden del Bet Adin Hagadol. Así controlamos de que no hayan discusiones. Así opina Rabbi Elazar.
Pregúntale a Maraboni, ¿qué va a hacer Rabbi Elazar con la prueba de Rav Kahana? ¿Cuál es la prueba de Rav Kahana? De que Akavia ben Mahalalel discutió con el Bet Din Agadol, recibió de sus maestros y no lo mataron. Pero según esto, deberíamos según Rabbi Elazar, deberíamos de matarlo. Así que, ¿por qué no mataron a Akavia ben Mahalalel? Dice, no, porque Akavia ben Mahalalel, no obstante, discutió con el Bet Din en 4 cosas, pero él lo hacía, discutía con ellos y siguió en esa posición, pero enseñando en esa posición. No era muy bien, no era Orah Lemase, no lo hizo y tampoco instruyó a sus alumnos en hacerlo. No es Orah Lemase. Y esa es la razón por la cual no tuvo pena de muerte. Como vimos ya en la Mishnah, en Daf Pei Vav Amud Bet, ¿sí? 86b, que cuando es Bederech Limud, cuando es Lamad, Limed, no hay problema. No se debe, al fin y al cabo, pero no hay pena de muerte. Solo cuando hay Orah Lemase. Bien, la Gemara trae una prueba a favor de Rabbi Elazar. Tnan. Kach darashti vekach darshu chaverai. Kach limati vekach limdu chaverai. Mailav, behu amar mi pi Hashemua. Vehem omerim, kachu beinenu, lo. Hu omer kachu beinai, vehem omerim mi pi Hashemua. La Gemara intenta traer una prueba a favor de Rabbi Elazar de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah dijimos que como el proceso del Zaken Mamre, brevemente repitamos, él se rebelaba en contra del Bet Din local de la ciudad. Después, cuando no escuchaba el Bet Din de la ciudad, iban los dos, el Bet Din junto con el Zaken, a Jerusalén. Iban al primer Bet Din que estaba en la entrada del Harabait, del monte del templo. Y ahí, si ellos habían recibido algo de sus maestros, lo decían, y si no, iban al segundo Bet Din que estaba en Petah Hazara, en la entrada de la Hazara. Y lo mismo, y si no, iban todos ¿a dónde? A deliberar con Ishkat HaGazit, con Sanedrina Gedolah. ¿Sí? Y ahí está escrito que cuando iban al Bet Din primero en Jerusalén, que estaba en la entrada del monte del templo, el Petah Harabait, decía el Zaken, exponía su caso de la siguiente forma, escuchen bien. Así yo expliqué y así explicaron mis compañeros refiriéndose al Bet Din local. Así yo enseñé y así enseñaron mis compañeros refiriéndose al Bet Din local. Un segundo. ¿Cuál es la prueba? Ahora voy a decir cuál es la prueba. Estás hablando del Bet Din. Zaken contra Bet Din. Este Zaken, lo más jajam que sea, tiene que primero decir la opinión de quién. Del Bet Din. No está el respeto, humildad. Porque dice el primero, así es mi opinión y así es la opinión de ellos. No, primero tiene que decir que así es la opinión de ellos y así es mi opinión. Humildad. ¿Cómo puede ser que primero la Mishnah nos dice que el orden era que él decía primero su opinión, primero su explicación, primero su enseñanza y después la del Bet Din local? ¿Cómo puede ser? Aunque está discutiendo con ellos, tiene que respetar. Por eso la Gemara entiende que el caso de la Mishnah, escuchen bien, es cuando el sabio, el Zaken, el Jajam, dice su opinión a base de ¿qué? Mi pi Hashemua, de sus maestros. Y el Bet Din local dijo su opinión a base de su propio conocimiento. Y por eso, ya que es más contundente la base, la fuente del Zaken, por eso la adelantó. Y aún así, ¿qué nos dice la Mishnah? Que en este caso, otra vez, que él dijo Pipi Hashemua y el Bet Din, por su propio conocimiento, Kajanira Benay, nos dice la Mishnah que hay Zaken Mamre, que se vuelve Zaken Mamre eventualmente cuando llega el Bet Din de Gadol. ¿Sí? Vemos como Rabbi Elazar que se vuelve Zaken Mamre y hay pena de muerte, aunque su argumento está basado en algo más contundente y más fuerte que el de el Bet Din. ¿Prueba a favor de quién? De la segunda opinión de Rabbi Elazar. Dice la mano, no hay prueba. Puede ser que la Mishnah está hablando en un caso que la persona dijo un argumento a base de conocimiento propio, no como dijimos, y el Bet Din dijo un argumento a base de sus maestros. Y es por eso que se vuelve Zaken Mamre. Entonces así vuelve la pregunta, ¿por qué él dijo primero su opinión? Entonces, tenemos que decir que la razón que dijo eso es porque así fue. Primero, el orden fue así, que primero el anciano dijo en su ciudad esa alajá, y después él escuchó que el Bet Din discutió con él. Por eso él dijo el orden del acontecimiento. Primero él dijo lo que dijo y después cronológicamente. Muy bien. Seguimos. Tashema. De Amar Rabbi Yoshia. Shelosha de Barim. Sachli Zeaira me Anshe Yerushalayim. Bal Shemachal al Kinuyo Mahul. Ben Sorelo More Sheratzu Avive Imolim Holo. Mohalim Lo. Zaken Mamre Sheratzu Bet Dinolim Holo. מוחלים לו, וכשבאתי אצל חבריי שבדרום, על שניים הודו לי,
Azaken Mamre lo duli que de Shelo irbu machlokot be Israel tiufta. Ahorita la Gemara se trae una prueba, una segunda prueba. La primera la tumbamos. Una segunda prueba a favor de Rabbi Elazar, de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Dice Rabbi Yoshia: 3 cosas me enseñó Zeirá, que era de las personas de Jerusalén. Uno, lo siguiente. Un esposo que advirtió a su esposa que no se aísle con otro hombre. Si después se aisló, ¿qué pasa? Ashka tiene que ir a tomar las aguas amargas. ¿Quién no investirá? La primera cosa que enseñó Zeirá es que si el esposo canceló su advertencia, queda cancelada la advertencia. Es como si fuese que no hubo kinui, y por ende también si se aisló después, no hay obligación, no se le da de tomar las aguas. Primera laja. Segunda laja que enseñó es un ben solero moré. Un ben solero moré, como vimos anteriormente, un ben solero moré, al fin y al cabo, los padres lo llevan al betadín y lo condenan causan su condena de pena de muerte. ¿Qué pasa? Dice Zeirá, si los padres querían perdonar, no querían que el hijo lo maten y no le molestaba que el hijo siga en eso, pero no querían matarlo, tienen todo el derecho. ¿Sí? Tercera alajá que enseñó Zeirá es sobre qué, nada más y nada menos que un zaken mambré. Un zaken mambré que el bedín quería perdonarlo. El bedín agadol, el zaken mambré es que se rebeló en contra del bedín agadol. Y el bedín agadol quiere ¿qué? Quiere perdonarlo, puede perdonarlo. Y no tiene pena de muerte de Henek. Sin embargo, dice Rabbi Yoshia, ¿sí? Todo esto dice Rabbi Yoshia, que se lo enseñó ¿quién? Esas 3 alajot se lo enseñó Zeirá. Viene Rabbi Yoshia y dice: cuando fui a mis compañeros, mis colegas en el sur de Israel, estuvieron de acuerdo conmigo sobre las primeras 2 alajot de Zeirá, pero sobre la tercera, Zaken Mambré, no estuvieron de acuerdo, sino dijeron que una vez alguien es Zaken Mambré, aunque el bedín perdone, tiene pena de muerte. ¿Quién? El Zaken Mambré, aunque el bedín lo perdone. ¿Y por qué? Dice la baraita Meforash que de Shelo irbu machlokot be Israel, para que no se fomenten las discusiones y las peleas en el pueblo de Israel. ¿Quién es el que dice esta razón? Rabbi Elazar. Y es por eso que dice que aunque el Zaken dice un argumento a base de, más fuerte, a base de que recibió sus maestros, y el Betín a base de propia conciencia, aún así, pena de muerte al Zaken. ¿Por qué? Shelo irbu machlokot be Israel. Aquí está, la misma razón. Prueba contundente de la baraita a favor de Rabbi Elazar. Y tenemos una pregunta acá automáticamente sobre la primera opinión, que era Rab Kahana. Muy bien. Seguimos. Tania אמר רבי יוסי מתחילה לא היו מרבים מחלוקות בישראל אלא בדין של 71 יושבים בלשכת הגזית ושני בתי דינים של 23, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ושאר בתי דינים של 23 יושבים בכל עריות ישראל. הוצרך הדבר לשאול, שואלים מבית דין שבעירם, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו באים לזה שסמוך לעירם, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו באים לזה שעל פתח הר הבית, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו באים לזה שעל פתח העזרה, ואומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך לימדתי וכך לימדו חבריי, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו ואלו באים ללשכת הגזית ששם יושבים מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערביים, ושבתות וימים טובים יושבים בחל. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו אמרה להם, ואם לאו עומדים למניין, רבו המתמים תימו, רבו המתרים תיארו. משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, רבו מחלוקות בישראל, ונעשה תורה ברמינן כשתי תורות. Expliquemos esta primera parte de la baraita. Dice Rabbi Yossi en la baraita, aparte esto ya lo vimos en la Mishnah, pero aquí con más detalles. Dice Rabbi Yossi en la baraita, al principio no habían discusiones en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un Betadín Agadol de 71 jueces que estaba en ¿dónde? Lishkat Agazit, que es la parte más interna del Bet Hamikdash, que estaban los Betadinim. Y había otros 2 cortes de 23 cada una, que una estaba en la entrada del monte al principio y una estaba en la entrada del patio de la Azara. ¿Sí? Y como dijimos, el Betadín Agadol estaba más adentro en Lishkat Agazit, que estaba mitad en el Kodesh y mitad en la Azara, que habían de 71. Este tercero es de 61, los primeros 2 es de 23 jueces. Y en cada ciudad y ciudad en donde vivía Israel, en donde vivían pueblos de Israel, había ¿qué? Un bedín. ¿Un bedín de cuántos? 23. Entonces, ahorita, cuando había una duda entre los jajamim, ¿qué hacían? De inmediato se acercaban al bedín local. ¿Sí? Si el bedín local sabían y habían recibido de sus maestros, pues simplemente le dicen lo que recibieron y le dicen a la jajá. Y si no, entonces ellos, este bedín,
de esa ciudad local iba al Bedín más cercano, de la ciudad cercana. Y le hacían la pregunta. Si sabían, fantástico. Si recibían de su maestro, fantástico. Le decían, y si no, iban ¿a dónde? Al Bedín de Jerusalén, el que estaba en la entrada del monte de Harabait, ¿sí? En la entrada del monte del templo. Si el Bedín primero sabía, le decían lo que recibieron de su maestro, y si no, pues iban ¿a dónde? Al que estaba en la entrada de la Azara. Y ahí le decía, el que preguntaba, le decía, mira, así yo interpreté, así ellos interpretaron, así yo enseñé, así ellos enseñaron, ¿sí? Así yo expliqué, así ellos explicaron, ¿sí? Si este segundo Bedín sabe, fantástico, se recibieron de su maestro, sabe, lo transmiten. Y si no, ahí van todos los que no sabían a dónde, Lishkat HaGazit. Ahí un poquito más adelante, el Bet Adin Agadol de 71 jueces. Y ahí estaba el Bet Adin Agadol y se sentaban los Dayanim, ese Bedín estaba abierto más tiempo. Amanecían, apenas empezaba Tamich, el Shahar, el Korban Tamit de la mañana, estaban ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se levantaban? Cuando hacían el Korban Tamit de la tarde. Y en Shabbatot y Yamim Tovim se sentaban en el Hel. ¿Saben qué es el Hel? El Hel había un lugar, es en la parte más afuera, entre la muralla del Harabait, entre la muralla del monte del templo, y el Hel, entre la muralla, había un lugar que había entre la muralla y algo que se llamaba Soreg, ¿sí? Soreg era como una pared chiquita, ¿sí? Una pared chiquita entre esa pared chiquita, y la parte de la muralla en la parte interna, ahí se llamaba Hel, y ahí se sentaban en Shabbat y Yamim Tovim. Entonces, cuando lo venían con una pregunta al Bet Adin Agadol, si ellos recibieron de sus maestros, fantástico, transmitían eso mismo. Y si no, que ya no había dónde más acudir. Entonces ahí ya ellos empezaban a analizar por propio conocimiento y consentimiento, por propio conocimiento, propia racionalismo, ¿sí? Y después cada uno decía su opinión y iban a ser una mayoría. Si la mayoría permitían o purificaban, entonces permitían y purificaban. Y si era la mayoría impurificaban o prohibían, pues iban a ser una mayoría que purificaban o prohibían. Entonces no había más porque cuando había cualquier problema se solucionaba con los Batedinim y era todo igual. Pero cuando se anuló el Bet Adin Agadol y hubo muchos alumnos de Bet Shammai y de Bet Hillel, Sheloshim Shukot Zorham, que no estudiaron de la manera más correcta y completa, no hicieron shimush, no hicieron stage, no tuvieron experiencia, no entendieron bien las cosas. Ahí empezaron las discusiones fuertes en Israel y se convirtió como si fuese Bar Minan, que en el pueblo de Israel habían ¿qué? 2 toros. ¿Por qué? Porque cada uno decía una cosa, decía su argumento y no escuchaba el otro. Este es el argumento, este es. Entonces, como si fuese que habían 2 torot. Y sigue diciendo la Baraitá en la segunda parte explicándonos cómo es que se nombraban los Batedinim cómo es que se nombraban los Dayanim, los jueces para los Batedinim de Israel, cómo era el proceso. Esa es la segunda parte de la Baraitá. Dice la Gemara, Misham kotvim v'sholchim bechol mekomot kol mi shehu chacham ushval ruach ushval berch, vedata beriot noha emenu yeh dayan beiro Misham ma'alim oto le'ar habait Misham le'azara Misham le'lishkat hagazit שלחו מטעם איזה הוא בין העולם הבן ואתם שפר רוח שאיף העיל ושאיף נפיק וגרס באורייתא תדירה ולא מחזיק תיבותה לנפשי יאהבו ברבנה ענאיון ברב עולה בר אבה. Dice la Baraitá en la segunda parte que el Bet Adin Agadol mandaba una nota, ¿sí? Cartas a todos los Batedinim de todos los lugares. Otra vez, esta segunda parte nos explica cómo llegaban los Dayanim a Eretz Israel. Dice, el Bet Adin Agadol mandaba una carta a todos los Batedinim de todos los lugares, de todas las localidades. Le decían así: cualquier persona que es jajam, porque para ser dayan necesita ser jajam, sabio, humilde, shval berech, y vedata beriot no haemenu, ¿qué es eso? Agradable con las personas, que sea, agárrenlo, así le decía a todos los batedinim de todas las localidades, agárrenlo para sus batedinim, ¿sí? Y de los batedinim de cada ciudad y ciudad, subían, hacían un upgrade de los dayanim de cada local, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, ¿sí? Y cuando moría, entonces se vaciaba su lugar y subían a otro más, y así sucesivamente, de Harabait a la Azara y de Azara a Lishkat HaGazit. Entonces, básicamente tenían preparado rellenar en las casas, en todas las ciudades, de las ciudades subían a Petach Harabait, de Petach Harabait a Petach Hazara, de Petach Hazara a Lishkat HaGazit. Y acá hablamos de estos valores bonitos de humildad y ser agradable.
y también de sabio. Entonces la Gemara menciona una de estas cosas. Dice que enviaron de Eretz Israel. Enviaron de Eretz Israel a Babel? La siguiente pregunta: ¿quién es la persona que se merece Olam Abba, mundo venidero? Y le respondieron: la persona Anvatam Ushval Berech, el que es humilde, Shaif Ail ve Shaif Nafik, que siempre camina con, no nada más que es humilde, sino camina con humildad. La gente que camina así, ¿conoces gente que camina así con la... Sí, no, eso no. ¿Sí? Y una persona que estudia la Torah constantemente sin parar, y aunque estudia y sabe mucho, no dice, vale, Cani, yo soy lo mejor. No. Y cuando escucharon todos estos valores que se necesita, ¿para qué? Para Ben Olam Abba, todos los Jajamim le echaron el vistazo ¿a quién? A Rabulá Barabá, que cumplía con todo esto, era humilde, siempre caminaba con humildad, estudiaba constantemente, no buscaba el atributo, no buscaba méritos para él y no se engrandecía por su estudio. Seguimos. Hazar leiro beshana. Tamora bananeno hayabat sheyase kehorato shiore lacherim veyasu kehorato. Bishama yore lacherim veyasu kehorato. Meikar la barketalau veashta barketalau. Ela sheyase kehorato. Meikar anami barketalau. Ateina jejade ore. Bejele vedam. De meikar la barketalau veashta. Barketalau. Ela hija de ore. Bejaebe mitot bedin. Meikar anami barketalau. Meikara vaya atrás, está lo vaya atrás. Meside lo vaya atrás, maikala memer. Meikara y amar ta'ama me kablinan mine. Hasta y amar ta'ama lo me kablinan mine. Mencionamos en la Mishnah que un zaken, después de que llegó al Betadín Agadol y le dijeron lo que tiene que hacer, y él volvió a su ciudad y se siguió rebelando, ¿tiene pena de muerte o no? Depende. Sí, siguió en su posición, pero estudiando así nada más, enseñando, pero no instruyendo para hacer. Entonces en ese caso está patur. Pero si jorá, la azot, si hizo maase, o sea, si enseñó, instruyó a hacer, ahí es cuando tiene pena de muerte. La Gemara trae una baraita que dice lo mismo, pero agrega algo más. Dice, ¿cuándo está hayab mitá? Cuando hubo acción, cuando hizo. O sea, ya sea que él hizo mismo, como su propia opinión, o ya sea que instruyó a hacer, ¿sí? Y ellos, sí, o sea, ya sea que hizo o ya sea que instruyó a hacer, ahí va a tener ¿qué? Pena de muerte. Mira Gemara y dice lo siguiente. De la baraita vemos claramente que la razón que tiene pena de muerte es ¿por qué? Otra vez, la baraita, no sé si fui tan claro, pero lo vuelvo y lo digo. La baraita dice, ¿cuándo está Hayam? Cuando hizo como su propia opinión y no como la de el Betadín Agadol. O cuando instruyó a hacer como su propia opinión y no como la de Betadín Agadol. O sea que la baraita vemos que ¿qué es lo que causa la pena de muerte? El hecho que está revelándose cuando hay acción, pero el hecho cuando se está revelando ante el Betadín Agadol. Mashma que antes de que fue al Betadín Agadol, antes de que llegó al Sanedrín, si hubiese transgredido esto, no va a tener pena de muerte. Otra vez, vemos que la pena de muerte es Zaken Mambre. ¿Qué es Zaken Mambre? Cuando se reveló al Betadín Agadol, más que si él hizo este pecado sin revelarse al Betadín Agadol, ahí no hay pena de muerte. Eso está claro. Aquí lo vemos en la varita clara. ¿Qué orato? Y no como el Betadín Agadol. Dice la Gemara un segundo. Esto me cuadra perfectamente en el caso que instruyó a hacer a los demás. ¿Sí? Entonces entiendo por qué. Otra vez, estamos buscando de que antes lo que hacía no había pena de muerte. Y solo hay pena de muerte, ¿por qué? Después de que Sanedrín le dijo lo que le dijo, ahí él fue en contra, ahí es cuando hay pena de muerte, pero antes no había. Dice la verdad, esto me causa cuando es el caso de que instruyó a otros. Entonces, efectivamente, cuando instruyó a otros, no tiene por qué tener pena de muerte. Si algo los otros, si él nada más instruyó, está mal, ¿sí? Está mal. Entonces, si él llegó a instruir a otros, antes no hay pena de muerte. Está muy mal, pero no hay pena de muerte. Y nos enseña aquí que cuando ya instruyó a otros después de que el Bedín le dijo que ahí se está revelando, ahí sí hay pena de muerte. Eso sí me cuadra. Pero el caso de que no que instruyó a otros a hacer, sino que él mismo hizo, Señor, antes de que fue con el Bedín, si él lo hizo, si es un pecado que tiene pena de muerte, ya tiene pena de muerte, no necesita revelarse al Bedín. Sí, revelarse al Bedín, si él hizo eso, o sea, dijimos en la variedad de dos casos, o que instruyó a hacer, o que él hizo. Hablemos del caso que él hizo.
Cuando él hizo mashma que, de la varita mashma que únicamente cuando él hizo posterior al dictamen del Betadín Agadol, ahí es cuando hay pena de muerte, pero antes no. ¿Cómo no? Pero si era un pecado que tiene mitad Bedín, también antes de que el Bedín Agadol dice tiene pena de muerte. Dice la Gemara, la varita la puedo entender, responde la Gemara, medio responde, yo la puedo entender, aclara, mejor dicho, o limita la pregunta, ¿sí? Limita la pregunta, que no está en fuerza. Puedo entender la varita cuando el Zaken Mambré hizo algo respecto a la prohibición de cebo y sangre, y lo permitió, por decir, ¿sí? Entonces, en este caso, si no hubiese al Bedín y él hubiese hecho nada más, no hay pena de muerte del Bedín, hay nada más que caret, nada más, hay caret, ¿sí? Pero ahorita que el Bedín le dijo y lo transgrede, entonces ahí sí hay pena de muerte. Entonces, en este caso sí lo podría entender. Solo porque el Bedín Agadol dijo, él se reveló, hay pena de muerte física, o sea, del Bedín. Pero si no, hay nada más caret, eso sí lo entiendo. Pero cuando es un tipo de pecado de Jaebe Mitot Bedín, pregunta la Gemara, también ahorita, o sea, también antes y también después, tiene pena de muerte por el hecho que está haciéndolo, que está pecando. No tiene que llegar a que se reveló ante el Bedín. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Dice la Gemara, no. ¿Sabes por qué tenemos que llegar a eso? Porque hay una diferencia. También en pecados de Jaede Mitot Bedín, antes necesitaba tra para que haya pena de muerte del Bedín. Se necesitaba advertencia. Sin eso no hay. A diferencia de cuando ya, por eso, aunque es un pecado de Jaede Mitot Bedín, antes si lo hizo, no hay pena de muerte. Aunque es un pecado que se merece pena de muerte, es cuando hay advertencia, pero sin advertencia no. A diferencia de que si se reveló al Bedín, que el Bedín ya le dijo, ahí esa misma es su advertencia y no necesita advertencia. Esa es la diferencia. Dicen, pero todavía no me cuadra en un caso, en un tipo de pecado. Mesit, una persona que incita a hacer abodazará. Una persona que incita a hacer abodazará, está escrito en la Torah, lo tahmol velo tejasea la vida, y aprendemos que no necesita advertencia. No tengo que tener piedad de él. Si se incitó a hacer abodazará de una vez. En este caso, ¿qué vas a decir? También antes del Bedín, tiene pena de muerte el hacerlo. No estamos hablando cuando instruye a hacer, sino cuando él me está haciendo. Dice, no. También cuando incitó a hacer abodazará, no obstante, aunque no se necesita advertencia, y puedes darle pena de muerte antes de que el Bedín dijo algo, él mismo si lo incitó, lo podemos pena de muerte sin que sea Zaken Mambré, ¿sí? Pero antes de que se haga Zaken Mambré, si él viene y dice un argumento insinuando que, o sea, él viene y dice por su propia, nosotros no le buscamos al que el Mesit la abodazará, no le buscamos cómo salvarlo, pero si él viene y dice que mira, yo pensaba que en este lenguaje no es incitación a abodazará, no es. Entonces, en este caso aceptamos su argumento y no lo matamos, a diferencia que cuando es Zaken Mambré, te dijimos que no lo hagas y lo hiciste, ahí seguro no existe que le aceptemos ese argumento, yo no sabía que ese lenguaje era así. Sí. Seguimos, dice la Mishnah, Homer bedibre sofrim mi bedibre Torah, Haomer en tefilim que de la abor al dibre Torah, patur. Hamesh totafot, leosif al dibre sofrim, hayab. Wow. Dice la Mishnah lo siguiente. Seguimos en Zaken Mambré, ¿sí? ¿Hay algo más estricto en dibre sofrim? Y cuando decimos dibre sofrim, muchas veces se refiere a temas de Rabbanán. Aquí se refiere a algo de la Torah, pero no está escrito explícito en la Torah, sino a través de las Yud Gimel Midot, que es de la Shabbat y demás, que se considera de Oraitá. Pero aquí en este caso se le llama Divrei Sofrim para dividir, para diferenciar entre un caso que es de Derashá con un caso que es explícito en la Torah. Divrei Sofrim es que es a través de Derashá, Divrei Torah es a través de algo explícito. Entonces dice la Mishnah lo siguiente, respecto a Zaken Mambré, escuchen bien esto, interesante, es más estricto en algo, hay algo más estricto en Divrei Sofrim, o sea, en prohibiciones que no están escritas o cosas que no están escritas explícitas, sino a través de Rashot, más que en Divrei Torah, en cosas que están explícitas. En Zaken Mambré hay algo otra vez que es más estricto al revelarse y discutir en una prohibición que Divrei Sofrim, que no está en la Torah, sino únicamente a través de Rashá, más que Divrei Torah, que algo explícito. ¿Cuál es el caso? El caso es así. ¿Qué pasa? Un zaken, un jajam, un sabio, que dice lo siguiente. No existe mitzvah de tefilín. No existe. ¿Sí? Ahorita en la Torah está escrito explícitamente.
Está escrito, la mitzvah de tefilín está escrito explícitamente. Pero de una vez adelanto. En el tefilín de la cabeza hay 4 cajitas. ¿Sí? Eso no está escrito explícitamente. Es una derashá, totafot. Tot-fot. ¿Sí? Eso es una derashá de Jajamí. Entonces, si un zaken viene y dice, no existe mitzvah de tefilín, ¿sí? Que ahí está transgrediendo ¿qué? Algo explícito de la Torah, algo divrei Torah. En este caso, está exento de ¿qué? De pena de muerte. ¿Por qué? Porque, no obstante, está yendo algo en contra, algo explícito de la Torah, pero es algo tan sencillo que todo el mundo sabe que no es verdad. Afilu Tinok, un niño pequeño de 5 años, tú le preguntas, ¿tefilín? ¿Sabe que está escrito tefilín en la Torah? ¿Sí? ¿Saben que hay una mitzvah de tefilín? Como es algo que es tan sencillo, si aquel mambre dice que no existe, ni se le presta atención y no hay ni pena de muerte. Sin embargo, cuando hablamos de las cajitas de el tefilín de la cabeza, que viene el zaken y dice que hay que hacer 5 cajitas y no 4. ¿Para qué? Para agregar, pide Rasha se aprende que es 4, tot fot, ¿sí? Él viene y dice que 5. Ahí hay jiumita. ¿Por qué? Porque la cantidad de cajitas no está escrito explícito en la Torah, sino es de Rasha, divrei sofrim. Es por eso que ahí sí hay que pena de muerte. Pero cuando es algo explícito en la Torah como tefilín, que todo el mundo lo sabe, no hay pena de muerte. O sea que en Zaken Mambre hay algo más estricto en divrei sofrim en relación a divrei Torah. Así nos dice la Mishnah, ¿sí? Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya, Eno chayav ela al davar sheikaro midivre Torah upirusho midivre sofrim veyesh bo leosif veim osif gorea ve'en lanu ela tefilin ve'aliba de Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya lo siguiente: cuando un zaken mambre se necesitan las siguientes condiciones. Un zaken mambre tiene pena de muerte únicamente cuando transgredió una hora, una prohibición, un dictamen del Betadín Agadol, que su fuente, su esencia, lo principal está escrito explícito en la Torah, y los detalles de esa mitzvah son de divrei sofrim. Otra vez, ¿qué es divrei sofrim? De Rasha, ¿sí? Yud Gimel Mitot. Y adicionalmente, tiene que cumplirse otra condición más, o sea, otra vez, tiene que cumplirse que transgreda una prohibición que explícitamente está escrito en la Torah, por lo menos lo principal de esa mitzvah, y los detalles a través de Rasha. Y adicionalmente se necesita otra condición que sea posible según la metziut. ¿Cómo se dice según la metziut? En la naturaleza, en la realidad, ¿sí? Agregar algo más de la Rasha de Jajamín. Y si lo agregó, lo invalida. Dice Rabbi Elazar, ¿y cuál es el caso? Esto lo dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya. Viene Rabbi Elazar y dice, ¿cuál es este caso cuál es el que cumple todas estas cosas? En Lanu, el único caso que es tefilín. Tefilín, que Zaken viene y dice que se necesita el tefilín de Rosh en vez de 4 o 5. Entonces, este caso tiene pena de muerte porque cumple todas estas condiciones. Y Kar mitzvah tefilín, la esencia de la mitzvah tefilín está en la Torah. Los detalles, o sea, la cantidad de las cajas está de Rasha, divrei sofrim. Y en la realidad, en la metziut, es posible agregarle una cajita más. Y si le agregas una cajita más, se invalida. Este es el caso, ¿sí? Y dice la Gemara, todo esto que dice Rabbi Elazar, Rabbi Yoshaya, va como la opinión de Rabbi Yehuda que vimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Daf Peizayin Amudalef 87a. Mencionamos que Rabbi Yehuda, vimos Mahloket cuando aplicas Zaken Mambre. Según Rabbi Meir tiene que haber Karet y Hatat, ¿sí? ¿Recuerdan? Según Rabbi Yehuda tiene que ser por lo menos explícito en la Torah, la base, y detalles puede ser de Rasha. Entonces, lo que dice Rabbi Elazar, Rabbi Yoshaya, cuadra con la segunda opinión que es Rabbi Yehuda. Entonces la Gemara pregunta, no entiendo, Veaika, Lulav, de Ikaromi divrei Torah, Uperushomi divrei sofrim, Veyesh bo leosif, veimosif gorea. Velulav ma isviralan, de Lulav en tzarich heged, hay lejudekai, va lejudekai, visviralan, de tzarich heged, garua veomedhu. Mencionamos que el único caso que cumple todas las condiciones de Rabbi Elazar y Rabbi Yoshaya es que tefilín, ¿sí? Y la pregunta, ¿cómo? Lulav también. Fíjense bien, la mitzvah de Lulav. Lo principal está escrito en donde la esencia de la mitzvah en la Torah. Meforash en la Torah.
Los detalles, qué rama exactamente, lulav de palma, y qué fruto exactamente, etrog, y qué ramita, sauce, todo eso, es donde lo aprendemos esos detalles, Dibre Sofrim, a través de Derashá. Y se le puede agregar, se puede en la naturaleza, según la naturaleza se puede agregar ¿qué? Una quinta especie. Sí, se podría. Y si la agregas, se invalida. ¿Sí? Entonces aquí está. Se invalida todo. ¿Sí? Si agregas en medio, entonces cumple todas las condiciones. Aquí tiene otro caso más. Desde aquel momento, porque dice nada más tefilín para cumplir todas esas condiciones. También está el lulav. Dice la hermana, no puede ser. ¿Por qué? En lulav hay un mahloket. Si se necesita atar los 4 minim, las 4 especies, amarrarlas o no. O se pueden agarrar separadas. O sea, juntas pero sin estar amarradas. Entonces dice la Gemara, mi manafshach. Si decimos que no se necesitan amarrar, entonces cada una está ¿qué? Separada. Se la agarra junta pero están separadas. Entonces también si tú vienes y agregas una quinta especie, no afecta. No debería afectar. ¿Por qué no debería afectar? Porque está todo separado, que no es nada. No. Y si me dices que se necesita atar y atas a estas 5 especies, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué pasa? Desde un principio está inválido. Si tú atas a las 5 especies, sí. Si tú me dices que hay que atar y agregas uno más, desde un principio está ¿qué? Inválido. Pero de un principio, no es que estuvo kasher en un momento y después se kasherizó y después se invalidó. De un principio, nunca estuvo kasher. Siempre estuvo ¿qué? Inválido. Porque antes, que cuando estaba suelto, no era kasher, según la opinión de que se necesita atar. Y cuando lo ataste, están todos los 5, entonces está pasul. Y Rabbi Oshaya nos dice que se hace de aquel mambre cuando al agregar, que cuando puedes venir y agregar algo más sobre lo que había que antes era kasher. Y al agregar se invalida. Y aquí, o sea que antes era kasher y después al agregar se invalidó. Y aquí nunca fue kasher. Porque antes de atar no era kasher como dijimos. Y al atar las 5 es inválido. Entonces tiene que haber ese paso de que era kasher. Y al agregar esa cosa adicional ahí se invalida y no cumple esto. Por eso, dice la Gemara, no es un buen ejemplo de lulav. Y por eso dijimos que el único caso que es, ¿cuál es? Tefilín. Sí, pero no la Gemara, ve ahí katzitzit. Dedicado me dibre Torah, pero yo me dibre Sofrim. Veis bole osif, veimos osif gorea. Veitzit mais viralan. Is viralan de keshe elionav de oraita. Haile judekai, vaile judekai. Veis viralan de keshe elion de oraita. Garua veomed. Yahi tefilina miya vitarbat bate. Veite harina vanach gabayu. Haile judekai, vaile judekai. ויעביד 5 בתי, גרוע ועומדו, אמר רבי זרע, בית חיצון שאינו רואה את האוויר פסול. La Gemara sigue preguntando tzitzit. Tzitzit es una mitzvah, que su base está escrita en la Torah. Veazul lahem, veazul lahem tzitzit. El jefe de no tzitzit. Mejor está escrito en la Torah la base. Ahorita, ¿cuántos hilos, cuántas fimias tienen que haber? ¿Cuántos hilos? 8. No está escrito en la Torah. Derashá. Entonces aquí está, algo esencia, lo principal en la Torah. ¿Y qué? Y detalles, Derashá. Y en la naturaleza puedes agregar otra fimia más. En vez de 8, que en verdad son 4 que se dividen en 2, entonces son 8. En la naturaleza podrías también, se cumple la otra condición de que podrías agregar una fimia más. ¿Sí? Y también se cumple la otra condición, que si agregaste, se invalida el tzitzit. Entonces aquí está otro caso. Dice la hermana, no. ¿Por qué no? Hay más que en tzitzit, si mi de oraitá necesitas amarrar las fimias o solo meterlas es suficiente, mi doraita. ¿Sí? Entonces, si tú me dices de que el kesher elión es el primer nudo que hay al lado de la esquina, ¿sí? Del tzitzit. Si tú me dices que el primer nudo no es de oraita, o sea, de oraita, que no es una alajá Moshe Sinai que se necesita amarrar, y mi doraita, o sea, según la alajá Moshe Sinai, mi doraita, que la alajá Moshe Sinai es como de oraita, ¿sí? Mi doraita se puede, el tzitzit es kasher, inclusive si no se amarró en absoluto los hilos. Entonces, si no está amarrado y agregas un tzitzit más, una fimia más, ¿por qué se va a invalidar el tzitzit? Como está todo separado de por sí, no se necesita ningún nudo, cumples también la misma. Y no más, pero no está amarrado, está todo separado, no pasa nada, como dijimos antes. Entonces, ¿qué vas a decir? No, según la opinión, que sí se necesita que digamos que sí se necesita amarrar, hacer un nudo, midoraitá. Y por lo tanto, cuando se necesita hacer un nudo, entonces se une todo. Y la mitzvah fue dicha según la de la Shah sobre qué? Sobre 4 que son 8. 4 hijos que se divide y son ¿qué? Y son 8. Entonces, como hay que amarrarlo, si agregas uno más, ahí sí estás agregando algo más y se invalida. Si no me puedes decir que cada uno está independiente porque ahí se está amarrado. Entonces se invalida y cumpliría, pero tampoco cumple. ¿Por qué? Porque aquí también. Antes de que se amarró, estaba todo separado y no era kasher, según la opinión de que hay que amarrar.
Y después de que se amarró, quedó todo pasul. Nunca hubo un momento que era kasher y después que agregaste uno más. ¿Sí? Nunca ese momento. ¿Sí? Como dijimos también respecto al lulav. ¿Sí? Y según Rabbi Oshaya, para que sea zaken mamre, tiene que ser que el zaken dice agregarle algo sobre lo que ya era kasher antes. Y aquí cuando lo agregó y lo amarró, nunca, antes de amarrar no era kasher y después de amarrar se amarró todo junto, tampoco kasher. Entonces tampoco puede ser. Por eso la única opción que hay es que tefilín y no hay tzitzit. Sin embargo, no hay ni tzitzit ni lulav, como explicamos antes. Sin embargo, dice la hermana, entonces también tefilín no debería cumplir. ¿Por qué? Escuchen bien, tefilín. ¿Qué fue lo que hizo al principio? Este es aquel mambre. ¿Qué fue lo que dijo que hagan? Una cajita de rosh, estamos hablando del tefilín de la cabeza, que tenga ¿cuántas cajitas? 4. ¿Sí? Entonces, digamos, si él dijo al principio que digan 4 y después trajo una y después dijo agreguen una quinta, dice la Gemara, entonces cada uno está ¿por qué? Por separado. Entonces, ¿debería estar kasher? Porque está el hecho que dijo primero 4 y después agregó es porque cada uno se considera que está separado. Entonces, ¿qué te molesta si hizo una más? ¿Qué te molesta si hizo una más? Debería seguir estando kasher. Como los tzitzit, como están sueltos, una opinión que está suelto, el lulav que puede estar suelto. Y si un principio usó ¿qué? Si un principio dijo hacer ese tefilín ¿con qué? Con 5 cajitas. Entonces de un principio estuvo ¿qué? Inválido. Y nunca estuvo, también tefilín no estuvo kasher y después inválido. Entonces ¿qué vamos a hacer tefilín? Dice la Gemara, no. El caso es cuando al principio hizo 4 y después agregó una quinta cajita. Hizo 4 y después agregó una quinta. Y ahí en ese caso, que tú me dices, si es así, se considera todo separado y debería estar ¿qué? ¿Kasher? Dice, no señor, porque ya Rabbi Zera dijo que cuando se cubre en el tefilín de la cabeza la cajita externa, son 4 cajitas, que la 1 y la 4 son las externas. Cuando se cubre la cajita externa y no ve el ambiente, o sea, no ve el aire, está cubierta con otro, sé que se invalida. Entonces, aunque se considera separado, y según la lógica de tzitzit y lulav está separado, aunque agregues algo más, no tiene por qué influir. Aquí sí tiene por qué influir. Cuando hizo primero 4 y después hizo una quinta, la quinta ahorita está cubriendo y no está al aire, no está cubriendo la cuarta, está cubriendo la externa. Y según Rabbi Zera, si está cubriendo, ¿está qué? Está pasul. ¿Sí? Es por eso de que el único caso es tefilín, que cumple todas las condiciones y también cumple la condición que estuvimos hablando ahorita de ¿qué? Que fue kasher y después se invalidó. Habían 4 cajitas, ¿sí? Y después la quinta, pero todo se considera separado y debería estar bien, no. Porque cuando la quinta que haces la construyes sobre la pared de la cuarta, ya la cuarta no está dando al aire libre, está tapada, ¿sí? Y dice la piedra, cuando está tapada, es pasul. Y por eso era kasher al principio y después se volvió pasul, ¿sí? Entonces ahí está el caso. Por eso tefilín el único caso que cumple esto, y por eso digo que el único caso que cumple todas esas condiciones es que todas esas condiciones es que cumple todas esas condiciones para ser zaken mamre, es el caso de tefilín. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.